Grabación en curso, doctor. Ok, gracias. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por compartir estos momentos de mucha satisfacción para mí, ¿no? Este momento de las ciencias criminológicas. Especial agradecimiento a la Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas por este espacio que me permite estar con ustedes y poder compartir lo agradable, pues, que son estos temas de criminología. Y también mis saludos especiales pues al Centro de Reposo Geriátrico en Guatemala y a los estudiantes y colegas de Guatemala. Muchas gracias. Puedo compartir pantalla con ustedes, ¿verdad? Así es, doctor. Ok, muchas gracias. Muy bien. Este es un honor, es un placer, es un gusto. Creo que todas las cosas se juntan cuando empezamos a hablar de estos temas, ¿no? En la semana pasada estuvimos conversando acerca de cómo era el aspecto de la evolución de los estudios de las enfermedades mentales con relación a las conductas criminales, ¿no? Hablamos de la neurocriminología y la neurocriminología involucraba, por supuesto, aspectos psiquiátricos, aspectos psicológicos y obviamente los aspectos del derecho penal. Para empezar esto de la criminología, que me parece interesante, como anécdota personal, yo empecé a hacer criminología porque me interesó mucho el aspecto del perfil criminológico que hacía la FBI, que hace la FBI, que es el mayor centro en Estados Unidos, el mayor centro pues de información que tienen con relación a estudios de perfiles criminales. Pero cuando empecé a estudiar la criminología, lo primero que hice diferenciar es la criminología de la criminalística, ¿no? Y vi que había pues una situación de diferencia sustancial, ¿verdad? Mientras criminalística, como hemos señalado en la clase anterior o la reunión anterior que tuvimos, más se va a las ciencias forenses, ¿verdad? Habíamos dicho que había criminalística de campo y habíamos dicho que hay criminalística de laboratorio. Y dentro de la criminalística de campo, pues está todas las ciencias forenses, ¿no? La biología forense y dentro de la biología forense, la genética, el derecho genético, muy interesante. Está lo que significa la medicina legal y todo lo que conlleva el conocimiento de medicina legal, ¿verdad? Las necropsias, o sea, todo lo que es sanatología, la lesionología forense, que está dentro de lo que es la traumatología forense, el daño psíquico, los perfiles psiquiátricos, lo que significa la pericia psiquiátrica, la pericia psicológica, ¿no? La balística forense y todas las ciencias, pues la fotografía forense, la dactiloscopía y todas estas ciencias que llevan a ver a los responsables de una conducta delictiva, así también como identificación de víctimas. En cambio, esta parte de la criminología, que y en un comienzo pensé que estaba dirigida a este perfil criminológico que maneja la FBI, me di cuenta que no, ¿no? Y es una cosa apasionante. Me di cuenta de que cualquier profesión puede entrar dentro de lo que es la criminología. Me hizo reflexionar sobre muchas cosas y quedé apasionado con ella, pues porque realmente se va a aspectos antropológicos, de historia, se va a aspectos de neurociencias, que es un enfoque de repente del 10-20%, lo que hemos hecho la vez pasada, y se abre un abanico de cosas que realmente es tan atrayente para poder entender la conducta criminal. A las finales nos quedamos con que la conducta criminal tiene una base, si bien es cierto, genética desde el punto de vista de las neurociencias, en donde hay un avance de lo que es neurotransmisores y neuroreceptores con relación a la conducta criminal, la violencia, la agresividad, etcétera, tiene una base biológica y los estudios correspondientes a nivel de lo que significa la medicina nuclear y lo que es la resonancia magnética nuclear, el neuroSPECT, etcétera, etcétera, y las pruebas psicológicas funcionales, ¿no? En cambio, esto de la criminología tiene más el aspecto sociológico
la genética y la epigenética por otro lado, y la epigenética se entiende por el contexto social en donde la persona se va a desarrollar, el contexto social en donde la persona va a crecer con lo que se llama la conciencia psicológica, con lo que es la moral y con lo que son los hábitos, con lo que son las costumbres. Y en este desarrollo de la niñez, la adolescencia, eso en donde de repente aparecen muchos traumas y aparecen muchas expectativas, ¿no? Con relación a lo que es la condición socioeconómica del ser humano, que lo empuja de repente a la comisión de delitos. Bueno, para esto y para ser un criminólogo, tú no tienes que conocer mucho de sociología, sumergirse dentro de ella, la antropología también, sumergirse dentro de ella. Entonces, esto también me hizo entrar en una reflexión, ¿no? Lo apasionante que es el derecho penal, sí, pues, los abogados les atrae el mundo del derecho penal, el mundo de la conducta del ser humano fuera del contexto social. Pero conforme uno comienza a caminar, se va dando cuenta de que si en un comienzo uno piensa que la criminología está inmersa de lo que es el derecho penal, yo diría más bien que van en caminos opuestos, porque el derecho penal va en busca de de un comportamiento sancionador, punitivo, una forma de controlar la conducta criminal que también nos hace pensar a nivel mundial si es que eso realmente es el camino, ese es el camino correcto, porque yo veo de que las cárceles aumentan, las penas aumentan, las sanciones aumentan, lo que es la violencia familiar también, ¿no? Las políticas criminales con relación a violencia familiar, la creación de las comisarías de las familias, el aumento de las penas con relación a las violencias de la mujer, el feminicidio, etcétera. O sea, comienzan a aparecer cosas que también tiene su participación, lo que es la criminología informática, que a la final nos vende muchas cosas que a veces no son, y somos llevados por esa información a veces equivocada, ¿no? De repente muchos se molestarán conmigo, pues si digo de que para ser un buen criminólogo tiene que ser empatía con la víctima, ¿no? Caramba, ¿cómo doctor usted va a hacer empatía con el violador o que comete un delito agravado? Es que la única forma, el que tenga empatía no significa de que yo esté a favor de, no. Es más, yo diría que no debe haber ninguna víctima de violencia familiar, ninguna mujer debe ser asesinada, sino que a veces va fomentando cosas que exacerban los comportamientos sociales, ¿no? Mucho cuidado pues con la información. Ahora, aparte que nosotros tenemos el celular, pues y en el celular vemos las noticias por todos lados y de qué se alimenta nuestra psiquis, nuestro pensamiento con relación a esas noticias que muchas veces las pasan muchas veces, ¿no? ¿No? Y da la impresión como que hubiera pues 10 veces más las estadísticas que de repente no lo son y eso fomenta una situación de miedo, temor, pánico, que tampoco es la conducta apropiada de esto, ¿no? No sé qué tanto el castigo punitivo puede modificar una conducta, yo creería que no, porque si no, no hubiera la necesidad de aumentar las penas o crear más cárceles. Aparte de que la sanción punitiva que nos da el derecho penal y que la cumple es que a través de lo que significa el conocimiento del derecho penitenciario, los institutos nacionales de penitenciaría de cada país, ¿no? Y yo diría que el tiempo de castigo no cura a nadie, es más, no es que esté en contra de la sanción punitiva, yo creo que toda sanción debe tener una sanción prudencial, pero que sí dentro de lo que significa el derecho penitenciario, los tratamientos para una inserción, rehabilitación e inserción social adecuada. Pero si somos sinceros, si somos honestos, vemos que no es así, pues, porque si no, no hubiera tanto reingreso a los centros penitenciarios y no existe esa tal rehabilitación que está escrita o esa inserción social apropiada que se pueda dar. Bueno, ingresemos juntos, por favor, a lo que es criminología. Espero que estos momentos se repitan muchas veces, ¿no? No solamente como un evento,
académico en el tiempo, sino con una frecuencia que nos permita intercambiar ideas cada cierto tiempo con relación a estos temas que son apasionantes. ¿M? Aparte de eso, que cualquiera puede ser criminólogo, ¿ah? No necesariamente abogado, no necesariamente médico, cualquier profesión puede estar dentro del aspecto criminológico. Es más, yo sería partidario de que en los centros educativos se estudie criminología, quizás no con ese nombre, ¿no? El nombre es medio impactante, ¿no? Quizás con otro nombre que le permitan al estudiante conocer las normas y comportamientos sociales, ¿no? Dentro de lo que significa las conductas delictivas, ¿no? Me pareciera. Muy bien. Entonces, lo que comentamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los fines y funciones de la pena? Los que hacemos derecho penal y los que son penalistas, ¿no? Los fines es la prevención especial, pero está dirigida contra la voluntad del delincuente y le proporciona motivos para disuadirlo en cometer el delito. Pero, ¿qué es lo que sucede, no? O sea, ¿realmente existe una prevención especial con estos fines del derecho punitivo, la pena, que se da a través del derecho penal? Yo diría que no, porque a la hora de que la persona comete el delito no piensa en cuánto tiempo va a estar dentro, ni siquiera conoce esto, ¿no? Entonces yo diría que no está dirigida contra la voluntad del delincuente, porque el delincuente cuando comete un delito es porque tiene trastornos de la voluntad, ¿no? Y si no los tiene es porque toma conciencia y con conciencia lo realiza, ¿no? Que son el dolo, ¿no? Bueno, sí lo voy a hacer. Porque la prevención general positiva se genera confianza, pues reafirma la conciencia social de la validez de la norma que se vulneró con el delito. Bueno, yo no sé si habrá confianza y reafirmación de conciencia social, porque más o menos desde que vemos este tipo de casos y encuadramos estos casos dentro de los últimos 15 o 20 años, si no me equivoco, a nivel de Sudamérica lo que pedimos paz, ¿no? Justicia, se solicita un stop y un alto a la violencia. Y no hemos visto que en estos 15 o 20 últimos años haya habido una disminución de la violencia. Más bien la violencia va en aumento. Por eso es que el derecho penal se ve en la obligación coercitiva de aumentar las penas, aumentar los centros penitenciarios, aumentar los castigos. Pero vemos que eso va en contra de lo que significa la prevención delictiva. Entonces yo creo que es el momento de que exista una conciliación en lo que es el derecho penal y la criminología para que exista una política criminal apropiada en esto que colocamos acá como fines, pero que si vamos al contexto real no va como tal. Yo sé que muchos de ustedes son abogados, otros tendrán otras profesiones y de repente ah, no les agrada mucho lo que le digo. Yo también soy abogado y sí, sí, me apasionó mucho la carrera del derecho, pero me doy cuenta en el camino que uno va abriendo los ojos y se va encontrando con otras realidades, ¿no? Y vemos que no se cumplen los fines que supuestamente es los objetivos de la pena, ¿no? Los fines de la pena, ¿no? Prevención general negativa entendía como la coacción psicológica, la cual es verificada antes de la imposición de la pena. Bueno, la coacción psicológica, yo no sé si la coacción es una forma de sentirse libre y hacer las cosas como deben ser, ¿no? Porque una persona coaccionada se ve empujada, se ve encuadrada a hacer algo que no desea, o que no entiende, o que no comprende, o que no sabe. Y a través del tiempo, uno se da cuenta que contra más se estudia, más sabe, pero más sabe y se da cuenta que menos sabe, ¿no? Cuando uno no conoce algo es como si estuviera con los ojos cerrados, como si estuviera ciego. Y la persona ciega anda con miedo porque no sabe si se va a caer o no y por dónde va. No conoce lo que hace, no conoce dónde se dirige. Entonces, cuando uno habla, pues, reeducación, ahí viene, reeducación, que es el primer objetivo de los aspectos de reinserción,
porque después de la reeducación viene la rehabilitación. Te devuelvo las habilidades después de educarte para que ahora sí estés en condiciones de una inserción social. ¿Mm? Y la reeducación consiste en llegar a las funciones cognitivas de la persona que cometió el delito, ¿no? ¿Cuáles son las funciones cognitivas, no? La orientación, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, las funciones cognitivas. Entonces yo tengo que dar esa información a las funciones cognitivas para que pueda modificar el comportamiento. ¿Cómo se llama eso? El tratamiento cognitivo-conductual, ¿no? Especialistas de los profesionales de psicología, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros empezamos a conocer y a caminar, nos damos cuenta de repente que estamos trabajando muy poco en esto de prevención, ¿no? Las funciones, en el artículo 9 del título preliminar del Código Criminal, dice: función preventiva se desarrolla en el marco de los principios garantistas a fin de prevenir la comisión de delitos. Pero acá vemos que esta prevención como que no se está dando. Por eso de repente yo pienso pues que tiene que haber una conciliación, ¿no? De lo que significa el conocimiento criminológico y el derecho penal para que haya una política criminal apropiada y adecuada, ¿verdad? Una función protectora. A través de la tutela penal se trata de proteger la política criminal del Estado. Ah, bueno, entendamos una tutela penal por las medidas correctas, correctivas que yo voy a dar con fines de proteger la política criminal del Estado, ¿verdad? Y una función resocializadora. Bueno, la resocialización solamente yo la voy a obtener si es que empleo los marcos adecuados de las ciencias criminológicas con relación a la prevención, ¿verdad? La opinión, pues, es que lo que vemos acá es interesante, es bastante bonito, ¿no? Dice: ah, caramba, qué bien, se está trabajando bien, pero ¿cuáles son los resultados? Los resultados no son los que esperamos. Entonces, este fin poco idóneo, debido a que autorizaría recurrir a penas desproporcionales. ¿Y es lo que está pasando, no? Bueno, pues si le ponemos 5 años y no funciona, vamos a ponerle 10, y si no funciona con 10, vamos a ponerse 15 y vamos a ponerle 20. Es más, nuestra sociedad está acostumbrada a expresarse, ¿no? Que se pudre en la cárcel, dice, ¿no? Que se pudre en la cárcel. Que se pudre en la Bueno, a más tiempo, no es que esté en desacuerdo con la pena, sino a más tiempo que una persona pasa en un centro penitenciario, lo único que hace es su maestría, su doctorado en conductas delictivas, porque no olvidemos que nosotros somos seres humanos que tenemos un proceso de adaptación al contexto. Y si la pena es muy larga, lo único que hace es el individuo es adaptarse al contexto. Ahora, obviamente que no estoy considerando aquellos aspectos de las neurociencias que son factores genéticos dominantes, en donde no vamos a encontrar psicopatía primarias, que no vamos a encontrar ningún tipo de modificación, que ya obedece a otros tipos de políticas de tratamiento, ¿verdad? Dice: desproporcionales frente a la culpabilidad del investigado. Así es, ¿no? Por tratar de intimidar, teniéndose en cuenta que los delincuentes al momento de actuar no tienen en cuenta la pena si es mayor o menor. Es verdad, ¿no? Entonces, la idea no es intimidar en base a cuánto tiempo vas a estar fuera de libertad, sino ir al origen de esa conducta. De eso se trata la criminología. Y curiosamente, pues cuando uno entra, ustedes que son expertos, entrar a la información a través de los medios de información y educativos, cuando ponemos diapositivas o imágenes o lecturas de criminología, el 80% de figuras que salen son de criminalística. Si es que no es el 90, si es que no es el 90%, corresponden a criminalística y no corresponden a estos temas de criminología. ¿Mm? Dice: en el momento no tienen en cuenta si la pena es mayor o menor que otra, pero se genera pues un real temor sobre ellos, ¿no? Sí, pues porque a la final es así, ustedes digan, ya no vas a salir nunca, igual cometen el delito. Entonces ahí no está, creo que es una opinión personal. Ahora, por favor, yo puedo estar equivocado y seguramente que lo estoy, y corroboren todo lo que yo digo, porque lo primero que uno tiene que saber cuando entra al campo de la criminología es solo sé que nada sé, porque como cualquier profesión puede ingresar, nos da la oportunidad de conocer de todas las profesiones.
y es más bien todas las profesiones que se deben unir. Por eso es que hace un momento dije, no, carambas, esto es tan importante y tan interesante, y si realmente queremos una prevención en un país de conductas criminológicas, tendríamos que ingresarlo como curso dentro de lo que es el sistema educativo escolar, ¿no? Para que el joven, es más, yo pienso que los principales criminólogos deberían ser los profesores docentes de primaria, inclusive, ¿no? Donde está justo esa etapa, los 10 primeros años de vida, en donde aparece la formación de las estructuras de personalidad. Desde el punto de vista psicológico y en el desarrollo del ser humano, esos 10, 12 primeros años de vida, esos 15 primeros años de vida, son fundamentales para después tener una proyección futura y una personalidad sana, ¿no? Dentro de los contextos sociales enumerados, ¿no? Bueno, ¿cuál es la evolución de este pensamiento criminológico? Oh, todo tiene un origen, y así como nosotros la semana pasada pues caminamos juntos sobre la evolución de la neurocriminología, la evolución de los tratamientos ensayados, ¿no? Esto de cómo se realizaba lo que es el electroencefalograma y que ahora se va hasta el neurospec, que es la medicina nuclear, ¿no? Interesante, algunos aspectos que me hicieron conocer con relación a oftalmología criminológica, que en Estados Unidos existe, en los países sudamericanos, por lo menos en el Perú, no he escuchado de un oftalmólogo forense, ¿no? Que me parece interesante porque los primeros estudios que se vieron en lo que conversamos en la semana pasada justamente era de aquel investigador que veía las arterias y venas mucho más engrosadas en las personas que tenían conductas violentas, ¿no? Dentro de la historia evolutiva. ¿Y cuál es la evolución del pensamiento criminológico? O sea, todo evoluciona, todo cambia. O sea, lo que yo digo ahorita, seguramente que estoy equivocado, algunos no estarán de acuerdo y algunos dirán, oiga, ¿qué pasa? Y no, yo también soy abogado también un poco también soy hincha del derecho penal, ¿no? En el civil también hay muchas cosas hermosas, por supuesto, y en todas las partes de derechos hay, ¿no? ¿No? La parte que es el derecho médico me parece excelente también. Bueno, todas las partes son interesantes, todo lo que sea estudio es interesante. Y ese estudio criminológico me permite entrar a tantas cosas y conocer tantas cosas que el tiempo nunca acaba, ¿no? Por eso yo decía, ¿no? De repente, este tipo de encuentros tendría que ser de repente una vez a la semana, no lo sé, ¿no? De repente cada 15 días también, ¿no? O de repente cada mes, no lo sé. Pero no se debe perder la secuencia de los encuentros criminológicos, ¿no? Este, Mis profesores de Perú, de la universidad, también tienen esos espacios, ¿no? Encuentros con la criminología. Y que a la final es cuando, desde que yo empecé, no dejo de seguirlos junto con ellos, ¿no? Porque fue muy aleccionador, es muy aleccionador, y espero que para ustedes también lo sea, ¿no? Iniciarse en este campo de la criminología es muy interesante, ¿no? Entonces tenemos que en el siglo XIX, pues aparece la escuela positiva italiana, Scuola Positiva de Italia, que muchos de ustedes deben haber visto, y la criminología comienza pues con el positivismo, la escuela positivista criminológica, ¿no? Que consistía pues en una investigación empírico-inductiva y se especulaba y deducía muchas cosas, ¿no? Mucho se utilizaba la observación, la inducción y el método positivo para poder llegar a la investigación de la conducta criminal. Y no podía dejar de mencionarse, pues, a este gran trabajo que hizo en la etapa precientífica César el Hombrosio, ¿no? César el Hombrosio, que se considera en muchas literaturas como el padre de la criminología, tuvo un enfoque bastante especial, ¿no? Porque César el Hombrosio, como padre de criminología, era médico, era psiquiatra, trabajó en penales y tiene un número alto, puso un número alto de necropsias y entrevistas a los presos de los centros penitenciarios. O sea, sus primeros trabajos fueron muy aplaudidos y posiblemente en su momento tuvo mucho peso. El problema de César el Hombrosio es que él empleó
la genética desde el punto de vista fenotípico, ¿no? O sea, él calificó a las personas de conductas delictivas por su aspecto físico, ¿no? Y de acuerdo a ese aspecto físico hizo una clasificación de las conductas delictivas. Y a base de sus necropsias realizadas, y que fue en número alto a delincuentes, estableció una forma, unos parámetros físicos en donde la fealdad era sinónimo de conducta delictiva. Y la belleza era sinónimo de más bien de conductas bondadosas. Pero después en el tiempo vimos de que en la actualidad, este, los que de repente no somos muy agraciados pues con la belleza, caramba, ya nos libramos de que nos pudieran tipificar como personas que estamos dentro de una conducta delictiva, ¿no? Pero en ese momento era así, ¿no? La implantación de las orejas, el maxilar inferior, la protrusión de las zonas frontales, bueno, etcétera, ¿no? Había características incluso atávicas, ¿no? El atavismo que vamos a ver en la clasificación que viene, que fue una de las principales teorías del Lombroso, ¿no? Dice, "Oh, en un proceso del desarrollo humano, se quedó en una posición retrógrada, que en algunas literaturas ustedes van a ver como, ah, caramba, este es el eslabón perdido, ¿no? Por la violencia y la conducta primitiva que él pudiera tener. Ahí así empieza, ¿no? Entonces el enfoque empírico comienza con la fisionomía, fisionomistas. En ese tiempo, pues, no había la biología genética, la biología molecular, ¿no? En donde él, por la fisionomía, o sea, por la genética fenotípica y características externas, él podía clasificar un delincuente. Los frenólogos que se dedicaron a estudiar el cerebro y a ubicar las partes cerebrales, empezaron a ver que las áreas 5 y 6 del cerebro eran relacionadas al homicidio y la violencia. Y la parte 5 y 6 del cerebro están localizadas en la parte temporo-occipital. Pero después el desarrollo vio de que no eran. Pero en su momento fueron y la frenología tuvo su peso, ¿no? Es más, los estudios, que en un momento fueron pues como veintitantas partes del área cerebral, después fueron treinta y tantas, no ha terminado aún, ¿no? Porque aún existe todavía histólogos, biólogos, que todavía siguen viendo y seguiremos a través del tiempo estudiando esa parte tan especial que es el cerebro, que nos induce a ver qué pasa adentro, y por qué razón estas personas llegan a delinquir, ¿verdad? Por esa razón existieron pues los frenólogos que empezaron a dividir, ¿no? E incluso el último frenólogo que pudiera llamarse así, por usar el término frenología, es Brotzmann, las áreas de Brotzmann. O sea, no solamente fueron las iniciales, sino Brotzmann al final hace también una clasificación de las áreas cerebrales que actualmente sirve de teoría en las escuelas de formación psicológica, ¿verdad? Los antropólogos, ni hablar, ¿no? Los antropólogos, así como los sociólogos también, ¿no? Los antropólogos que tenían que ver con las características físicas y el comportamiento del contexto social de esas áreas, identificaban pues a las personas como tal. Y los psiquiatras, pues bueno, los psiquiatras, hay que pensar también que César el Hombroso era médico y era psiquiatra, ¿no? Y que la palabra psiquiatría, que está encargada de ver las conductas de los seres humanos, ¿no? Las enfermedades mentales. Entonces ellos pensaban pues que siempre las enfermedades mentales eran sinónimo de conductas delictivas, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en esta evolución está la criminología clásica, ¿no? Y en la criminología clásica, como hemos conversado en un comienzo, tiene pues una existencia de un derecho natural superior al derecho positivo, así es. ¿Y cuál es el enfoque reactivo? Es la pena, y enfoque utilitarista con la finalidad de prevención general. Bueno, la criminología clásica siempre pensó en que la pena, y que estamos pensando en el año 2022 que el derecho penal también utiliza la pena como una medida correctiva de las conductas criminales, ¿no? Esta concepción jurídico-formal del delito, ¿no? Se entiende exclusivamente el hecho como mera infracción de la ley, no toma en cuenta al autor. Ah,
si eso es la criminología clásica, yo me pongo a pensar, entonces el derecho penal sigue con aspectos y teóricos clásicos hasta la actualidad que no frenan lo que significa los aspectos de conductas criminales, ¿no? No lo frenan, más bien siguen en aumento, ¿no? Y no sé qué tanta responsabilidad la tiene, pues, los medios informáticos, ¿no? Mm. Los medios informáticos tienen un peso enorme en la divulgación de elementos que producen temor, pánico y exacerban ese tipo de comportamientos. No olvidemos que cuando una persona comete un delito lo sacan pues como si fuera un actor de cine, ¿no? Y fotos por acá y fotos por allá y entrevistas por acá y entrevistas por allá. Y se olvidan inclusive de lo que es la víctima, ¿verdad? Y más bien le dan un papel protagónico al victimario que lo único que hace es exacerbar la conducta de las personas con carencias socioeconómicas, o sea, personas con condición socioeconómica delicada, comienzan a enmarcar, ¿no? La criminología informática como aspectos que pudieran ser imitados, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, con las entrevistas e historias de los narcotraficantes en Colombia, ¿no? Y de cada país, que tienen un representante de un perfil criminal que es admirado, incluso sacan películas, reportajes, entonces, en donde la persona que está en un proceso de formación comienza a admirar por el enfoque que le da la criminología informática, ¿no? Mm. Por eso, fíjese bien cómo nosotros vamos caminando sobre la criminología y se aleja de la criminalística, ¿no? ¿No? De repente en algún momento se encuentran, sí, ¿por qué no? Porque todas las ciencias se unen para una correcta administración de justicia y todas las ciencias se tienen que unir para una correcta política criminal, ¿verdad? Entonces, esta criminología clásica pues no ofreció, ¿no? Había un abuso de especulaciones, ¿no? Utilización de dogmas y de ahí sus postudogmas, ¿no? O sea, una creencia ciega hacia algo que a las finales nos damos cuenta cuando abrimos los ojos que objetivamente no es, ¿no? ¿No? En esta etapa no solamente fue Lombroso el que destacó, sino también César de Beccaria, ¿no? Beccaria, dice, hizo la obra Educación como medio de reducir el crimen. Mire, ve, educación como medio de reducir el crimen. Y a pesar de que estamos hablando de una persona que nació en 1738, falleció en 1700, no estamos hablando de la época de 1700, recién empezaron a formar la profesionalización de los centros penitenciarios. Y en esa profesionalización entra la educación como un medio de reducir el crimen. Así es, ¿no? Y en esa psicoeducación como un medio de reducir el crimen aparece un programa que es contra los delitos contra la libertad sexual. Bueno, los delitos contra la libertad sexual son los delitos más rechazados, no solamente en el contexto social, sino también dentro del contexto penitenciario, ¿no? Dentro de la cultura penitenciaria. Pero, ¿qué pasa, no? Estos tratamientos de psicoeducación con relación a delitos contra la libertad sexual dio en un momento lo que se llama los beneficios penitenciarios y acortamiento de pena si es que la persona se sometía a este tratamiento, se somete hasta la actualidad a estos tratamientos de psicoeducación, pero que dura más o menos una estructura, que tiene una duración de unos 2, 3 años. Cuando uno lee estos programas, a mí me parecen excelentes. Los programas me parecen excelentes. ¿Qué cosa es lo que uno duda, no? Que cuando uno tiene una evaluación de una persona que quiere un beneficio penitenciario por haber llevado ese tipo de tratamiento, uno interroga pues a la persona, ¿no? A ver cuál es el tratamiento, ¿no? Y a veces el tratamiento se aleja de los marcos teóricos que realmente debe ser el tratamiento, ¿no? O sea, somos llevados por la informalidad, ¿no? Se acomodan las cosas como queremos, hacemos las propias normas, ¿no?
Y a la final vivimos pues en una cultura de mentiras, ¿no? Y vivimos en una cultura de mentira. Yo creo que a la final la mentira está, ¿no? Yo creo que si nos fuéramos muy francos, estaríamos metidos de repente en muchos problemas, ¿no? Entonces, como que la mentira se mete dentro de esto. Y cuando uno ve a las personas que piden los beneficios penitenciarios, lo único que encuentra dice, ha llevado el programa, a ver, comienza uno a entrevistar en qué consiste, ver sus... No tiene pues esa solidez que debe tener esta es también la conciencia profesional, ¿no? No tiene una verdadera convicción de lo que significa el tratamiento, ¿no? En ellos, y por lo tanto es una responsabilidad de los profesionales que asumen la responsabilidad dentro del equipo de tratamiento. ¿Quiénes conforman el equipo de tratamiento? El sociólogo, el psicólogo, el médico, la enfermera, el abogado, esos 5. Y se ve que de repente lo que dice César de Beccaria es cierto, pues, educación como medio de reducir el crimen. Es más, ¿cuáles son los 3 parámetros y 3 pasos que supuestamente se deben dar dentro de lo que es la política penitenciaria? La reeducación, ahí está, la reeducación, la rehabilitación. Yo te vuelvo a dar las habilidades que tenías antes de no conocer esto para que tengas una reinserción social apropiada. Y en los lugares que se llevan estos programas a conciencia, hacen un seguimiento y el seguimiento claramente arroja que no hay recidivas después de que las personas que lo han cometido han llevado el tratamiento como deben llevarse, ¿verdad? Me parece interesante. Entonces, ¿qué sucede? Pues se da un trato humano a los presos, que era la idea de Beccaria en esos años, y abolición de la pena de muerte. Bueno, pues sí, o sea, yo no sé si la pena de muerte sirve como ejemplo. De repente en algunos países asiáticos, contra lo que es corrupción, tiene una eficacia, ¿no? Pero es que ahí hablamos de otro tipo de delincuentes, ¿no? Otro tipo de criminología. Porque cuando hablamos de la criminología social, o sea, ¿quién es? O sea, yo me imagino que todos nosotros los que estamos acá conversando en esta oportunidad, estamos tenemos un desayuno, un almuerzo y una comida, todos hemos comido y estamos seguros que va a llegar la noche y todos vamos a comer, todos tenemos un techo, todos tenemos un lugar donde dormir, todos tenemos cierta comodidad. Pero yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Y qué pasa con la persona que no tiene que comer? ¿Y qué pasa con la persona que a veces hay una sola cama y hay que repartirla entre 5, 6, 7 u 8 personas dentro de la familia, ¿no? ¿Y qué pasa con aquella persona que tiene ingresos económicos por tan bajos que se ve en la necesidad de qué? Todos van a decirme de cometer el delito. Yo no diría cometer el delito, sino más bien desviarse de la norma con fines de obtener lo que no tiene, ¿cierto? Desviarse de la norma con fines de obtener alimento, con fines de obtener la ropa, con fines de obtener... Y ahí viene de repente este pensamiento social, ¿no? Social, que se va queriendo obtener lo que, lo que tienen las personas con una condición socioeconómica solvente, como una forma de imitación y de parámetro de éxito en la vida, ¿no? Éxito en la vida. Bueno, yo no tengo celular y quiero ese celular, pues, súper bonito que veo por allá, bro, lo robaré, pues, ¿no? Y yo no tengo que comer, robaré, y yo no tengo, etcétera, ¿no? Pero lo más consternante viene acá, ¿no? Oiga, pero yo tengo todo eso, yo tengo el mejor celular, tengo la mejor ropa y tengo la mejor, la mejor condición socioeconómica pero también cometo delitos. Ah, ¿qué pasa ahí, no? O sea, son dos condiciones socioeconómicas diferentes, pero ambas cometen el delito. Y mientras que el que no tiene utiliza la fuerza para cometer el delito, entra, roba, robo agravado, utiliza un arma punzocortante, algo para poder robar, bueno, se jala, agrede, ¿no? Lesiona para poder obtener algo. El que sí tiene de todo y no necesita de nada, pero comete el delito,
es lo que llamaban pues las psicopatías disociales. Ya aparece la famosa clasificación de los delincuentes de cuello y corbata, dicen, ¿no? Yo estoy con cuello, estoy con corbata, ¿no? Y algunos dicen, no, los delincuentes de cuello blanco, dicen, ¿no? Carachos. Ustedes dirán, el doctor está con camisa blanca, saco blanco, entonces la delincuencia está por todo lado, dicen, ¿no? Sí. Entonces, este Beccaria me parece muy interesante su enfoque, ¿no? Trato humano y abolición de la pena de muerte, autor del principio de legalidad, respeto a la ley, por supuesto, ¿no? Las penas deben ser establecidas por el legislador, perfecto. Introdujo las ideas de proporcionalidad de la pena, claro. A veces no sé qué me da, ¿no? Persiguen, sacan noticias de una persona que robó un celular, pero no persiguen, ni tratan, ni enfocan a aquellas personas que cometen delitos de millones, ¿no? Y sacan las cosas muy superficiales, ¿sabes? ¿No? Es el poder, ¿no? Poder. Introdujo las ideas de proporcionar concepción utilitaria del castigo. Bueno, ¿qué tan utilitario es el castigo? Pues, ¿no? En algunos casos puede ser, ¿no? Pero en otros casos el castigo no tiene fines correctivos. En otros casos los castigos o la imposición de las penas tienen fines políticos, tienen fines personales también. No voy a hacer que la prensa me ataque, sino es que no pongo las cosas que ellos quieren o la sociedad reclame a través de los medios y como quedo, bueno, y se va uno acomodando a lo que va queriendo la criminología informática. La necesidad de inmediatez entre la acción y pena aplicada, eso también, ¿no? O sea, el tiempo que pasa, la verdad que huye. Si las cosas no son inmediatas, ya las cosas cambian. Y si la aplicación del castigo no se da en su momento, deja de tener utilidad. Deja de tener utilidad. Entonces, cuando vemos la obra, muy buena obra de él, Los delitos y las penas, a mí me da la impresión que es un hombre que estuvo en 1700 y que debe estar todavía pues en el 2000, ¿no? E insistir en lo que él conocía, y que nosotros a veces no conocemos, pues. Y no conocemos, digo, me incluyo, porque a veces vamos caminando sobre el camino equivocado, ¿no? Y creo que tenemos razón, ¿no? Como seres humanos podemos equivocarnos, ¿ah? Y yo puedo estar equivocado en muchas cosas que le digo, muchos que querrán, pues, de repente tirarme piedras porque digo hay que empatizar con el que comete delitos, ¿no? ¿Cómo va a decir eso, doctor? Bueno, es que cuando uno comienza a caminar sobre la criminología, abre los ojos y se da cuenta de muchas cosas, sobre todo el contexto social, ¿no? Sobre todo el contexto social, que aparece la sociología criminal, ¿no? Montesquieu, el espíritu de las leyes, introduce el término de prevención, interesante, ¿no? O sea, fíjese cómo los estudiosos de ese tiempo, del 1700, utilizaban términos que a pesar que han pasado los años, nosotros nos olvidamos a veces de lo que significa prevención, ¿no? Y nos vamos a la conducta instintiva, ¿no? Y en esa conducta instintiva sancionadora, ¿no? Etcétera, ¿no? Este, nadie gana nada. O sea, creo que al año no sé cuánto cuesta un preso para el Estado y nosotros somos los que, como ciudadanos, los que pagamos ese dinero. Pero, ¿se gana algo? La víctima de este delito se queda reivindicada y se siente satisfecha de las cosas que pudieron haber pasado, ¿no? Y a veces se pone un reconocimiento económico tan escaso que a veces ni se cumple tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el Estado este, asume la responsabilidad del delito, pero con unos fines punitivos, ¿no? Y se olvida del papel protagónico y de importancia que debería tener la víctima en relación al resarcimiento y satisfacción que pudiera tener. Y lo que se gasta en abogados de oficio, porque estas personas que están en las cárceles, curiosamente no han cambiado con relación a Lombroso, ¿no? Porque ¿quiénes están en las cárceles? Pues, los que no tienen plata y los que son bien feos. O sea, la teoría del Lombroso realmente no ha cambiado. Uno visita una cárcel
no están las personas que supuestamente debieran estar, ¿no? Y él decía, ¿no? Después, este término de prevención tiene que ser aplicado en este derecho penal, ¿no? Rousseau, que también del 1700, 1772, 78, también importante, dice en su obra El contrato social, ¿no? Y a la final nosotros tenemos un contrato social, sí, pues, que no firmamos nada, pero supuestamente es un contrato supuesto, ¿no? Porque nosotros somos libres, pero yo no puedo hacer lo que quiero, ¿no? Somos libres, que no puedo hacer lo que quiero. Entonces, yo tengo que ceder parte de mi individualidad para poder convivir con el resto de personas. Eso viene a ser un contrato social que no se escribe, pero que con el conocimiento que debemos tener, sobre todo en los colegios, digo yo, nos permita, porque en los colegios también hay eso. ¿Por qué aparece el bullying, no? ¿Por qué aparecen ese tipo de cosas en los niños? Esas conductas medias delincuentoides. Y es más, ¿no? En la criminología, a través del progreso criminalístico, nos damos cuenta de que cada vez las personas que cometen delitos cada vez son de menos años. Entonces eso nos invita a pensar muchas cosas, ¿no? Nos invita a pensar muchas cosas, que desde niños tenemos que renunciar a la individualidad, parte de la individualidad, y no entrar en lo que significa la libertad extrema, libertinaje, ¿no? ¿Verdad? Y empezar a respetar pues al resto de personas, cediendo esa parte de nuestra individualidad. Pero a veces somos adultos y se escucha a las personas, ¿no? Tú tienes que cambiar porque tu culpa, ¿no? O sea, como si uno fuera propietario de la verdad y quisiéramos que el resto cambie al marco referencial que uno tiene. Y eso se ve sobre todo pues en las relaciones familiares de pareja, ¿no? Tú tienes que cambiar, tú eres el culpable, tú eres el etcétera, ¿no? Y comenzamos a señalar con el dedo que el resto de personas marcha mal. Y puede ser que esté marchando mal, ¿no? Pero estoy yo también renunciando a la individualidad que viene a ser el contrato social, en el orden contrato social, que vendría a ser esa renuncia personal que todos tenemos para el bien de los demás. Y a veces, pues, por el bien de los demás, a veces tenemos que mentir también, pues, ¿no? Unas mentiras, entre comillas, culposas, ¿no? Pero de todas maneras son mentiras, ¿no? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, pues si uno comienza a decir la verdad, un día comienza a decir toda la verdad, ¿no? Imagínense, ¿no? Yo subo a la movilidad, al microbús, al ómnibus, y le digo la verdad, ¿no? De frente a mí hay una mujer que no me gusta y digo, oye, qué fea eres, le digo la verdad, ¿no? O al que tal costal, le digo, oye, no te has echado desodorante, siento la verdad, ¿no? O el que está por allá, le digo, oye, no me gusta tu camisa, qué fea tu camisa, le estoy diciendo la verdad. Si todos dijéramos la verdad, imagínense, acabaríamos el día pues presos, ¿no? Y con muchos problemas, ¿no? Entonces, ese ceder eh, parte de esta parcela de libertad e individualidad tiene que ser necesaria para la convivencia humana, ¿no? Y eso está lo que dice el criminólogo James Rakes Rousseau en su obra El contrato social, ¿no? Manuel Lardizábal y Uribe, interesante, ¿no? Un discurso sobre las penas, ¿no? Concepción utilitarista de la pena y el principio de legalidad, ¿no? Es útil el utilismo moderado y también incluye el concepto de prevención. O sea, estos conceptos este, que estamos conversando ahora como manera de introducción, estamos haciendo introducción a lo que es criminología, y lo primero que nos encontramos, de repente muchos dirán, caramba, yo pensé que íbamos a hablar de criminalística, o yo pensé que también íbamos a hablar de perfiles, que también se puede conversar, por supuesto, ¿no? No es que estemos en contra, sino hay que diferenciar bien para poder utilizar nuestros conocimientos en bien de lo que estamos conociendo, ¿no? En bien de lo que estamos conociendo, ¿no? Von Feuerbach, también en 1700, 1785, 1883, jurista, filósofo alemán, ¿no? La filosofía es interesante, pues, ¿no? Teoría del impulso psíquico y de la coacción psicológica, ahí, ¿no?
Entonces el impulso psíquico existe, pues que vienen a ser nuestras conductas instintivas. Nuestras conductas instintivas, que las tenemos todos, están localizadas pues en la amígdala craneana, ¿no? No en la amígdala que nosotros conocemos comúnmente de la zona orofaringia, ¿no? Sino en la base del cerebro, en una zona que se llama amígdala, donde están depositadas todas las emociones. Las emociones primarias, las emociones secundarias, las emociones primarias, la cólera, la ira, la rabia, los celos, la venganza, que viene a ser la parte impulsiva de la persona. Y esta amígdala está conectada con el lóbulo frontal, que es la que va a regular el comportamiento humano. Y en muchas de las personas se ha encontrado, por ejemplo, que esta amígdala está más pequeña con relación al reservorio de las conductas instintivas, y en el seguimiento de NeuroSpect no hay una comunicación entre la amígdala y el lóbulo frontal que permita lo que nosotros llamamos la inteligencia emocional, ¿no? Entonces es el impulso psíquico, y el impulso psíquico está libre de voluntad, ¿no? Más aún si la persona consume alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Hay un bloqueo de la corteza cerebral, aparecen las conductas instintivas y se realiza la elección. Lógicamente que hay que ser muy conocedor, ¿no? Aspectos periciales, quién realmente es un alcohólico, quién realmente es un consumidor, porque muchas personas pueden enmascarar su conducta dolosa utilizando sustancias psicoactivas o alcohol con fines de la comisión de delito. Es así, ¿no? Y de la coacción psicológica, bueno, coacción, ¿no? O sea, nadie hace las cosas bien por coacción, ¿no? De repente las hacen en el momento del miedo, etcétera, pero después regresan en esta coacción, ¿no? Interesante Feuerbach con relación a este concepto, y que impulsa pues lo que conversábamos la clase anterior con relación a neurocriminología, ¿no? Introducción a la criminología, ¿no? El propio temor al castigo ha de ser suficiente para disolver a los presuntos delincuentes. Bueno, yo pienso que sí, pero yo pienso que sí, ¿no? En cierta forma nosotros aprendemos desde la niñez de tener temor al castigo, vamos haciendo las cosas bien y van formándose un hábito al hacer las cosas bien, ¿no? Pero el castigo, como digo, tiene que ser proporcional, tiene que ser adecuado, como han dicho los estudiosos, ¿no? Tiene que ser proporcional, tiene que ser adecuado y tiene que ser en el momento preciso. Si no, pierde sentido. Y si el castigo es a destiempo, como duran los procesos penales, si el castigo es exagerado, no es equitativo al acto delictivo. Y si es demasiado tiempo, bueno, a la final lo que encontramos es un producto humano más bien que se ha perfeccionalizado en conductas delictivas, ¿no? Y habló del efecto disuario de la pena, ¿no? En la criminología empírica, ¿no? Está orientado a las ciencias naturales, su utilización de un nuevo método de estudio, método empírico inductivo en la observación del delincuente, como hablábamos de César el Hombroso, ¿no? De su medio y su entorno vital. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Acá ya comienzan, fíjese, a mencionarse como hablan los estudiosos de su medio y entorno vital. Y esto viene a la pregunta que muchos hacen, ¿no? ¿El delincuente nace o se hace? El delincuente nace o se hace. Si nace se le llama genética, y lo que hace su entorno social, se hace, su entorno social, familia, donde vive, colegio, etcétera, etcétera, vendría a ser la epigenética. Y esta epigenética es muy fuerte, ¿no? O sea, los modelos y las aspiraciones que hay y que la realizan los que tienen, va a ser imitada por los que no tienen. Y como no pueden alcanzar el objetivo, van a desviar su conducta y aparece la conducta delictiva. ¿Mm? Y esto, pues, no obstante enfoques doctrinales, había un paso previo al positivismo criminológico. O sea, esto se empezaba a hablar, pero aún así, hasta ahora somos positivistas, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Perspectiva penitenciaria interesante, ¿no? ¿Qué cosa decía Betham, ¿no?
precursor de las nuevas ciencias penitenciarias, él decía, ahí dice, obra el pan óptico. Sí, es verdad. Obra el pan, es verdad, ¿no? Me hace acordar, por ejemplo, cuando uno puede ser docente en un centro educativo, ¿no? Y sale del salón, todos los niños se comienzan a alborotar, y adolescentes también. Es más, no solamente digamos, sino también en las universidades, los adultos, ¿no? Sale el profesor, bueno, cuando había clases presenciales, todavía en algunos casos países ya se reactivó las presenciales. Sale el docente, comienzan a hacer lo que quieren. Y él era de la idea del pan óptico. ¿Qué significa el pan óptico? O sea, él pensaba, y yo pienso que puede ser cierto, ¿no? Que en el centro de los centros penitenciarios debía haber una estructura en donde arriba tenía que haber un observador. Y mire, eso fue propuesto en 1791, porque cuando la persona se siente observada, limita sus actos delictivos o los anula posiblemente porque el hecho de ser observado. ¿Y qué pasa en la actualidad? En la actualidad aparecen empresas, pues, de vigilancia, ¿no? Con las cámaras de vigilancia, que viene a ser el pan óptico de la sociedad, ¿no? Miren cómo es, ¿no? Que es curiosísimo. El pan óptico de la sociedad. Entonces ponen cámaras por todos lados, que es un medio de ver quiénes son los que cometen delito. Lógicamente, lógicamente, y ustedes van, y es cierto, ¿no? De que así como existe pues la prevención criminológica, los criminales también usan su inteligencia, ¿no? Y ven la forma como anulan la cámara, como tapan la cámara, o por último, cubren su fisonomía con fines de cometer el delito y no ser identificados, ¿no? Entonces, así como hay inteligencia en lo que es criminalística, también hay inteligencia en lo que es el crimen. Entonces el crimen ve la forma como sortear estos avances, ¿no? de los criminólogos y los criminalistas, y cometen el crimen tratando de bloquear estos avances. Pero no dejó de tener razón, ¿no? O sea, la persona que se siente observada ve la forma como no hacerlo, y si lo hace, bueno, es porque ya hablamos de estructuras de personalidad psicopáticas en donde es lo mismo que le den la pena o no, ¿no? Por eso ahí es importante los diagnósticos de psicopatía primaria, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces sí, este diseño de prisión ideal con el modelo panóptico era la prisión ideal a través de la observación, mirando y viendo los modelos de conducta que podían tener las personas con pena privativa de la libertad, ¿no? A la final es cuando uno ve, mire, ¿no? Entonces lo que yo puedo medir, lo puedo controlar, mejorar y conducir. Lo que yo puedo medir, lo puedo controlar, mejorar y conducir. Y eso lo vemos de repente hasta nuestras propias casas, ¿no? O sea, de repente tenemos alguna persona que nos ayuda, no nos ayuda. Si nosotros no damos una observación de vez en cuando, esas personas pueden hacer lo que deseen, ¿no? Dice, la oportunidad sea ladrón, dice, ¿no? O sea que aparte de tener una enseñanza, también puede haber situaciones que pudiéramos tener una conducta correcta, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con la sociedad? Pues, o sea, creo que si a una persona se le cae, si a mí se me cae pues unos 1.000 soles, $1.000, qué sé yo, ¿no? En la telefónica, y una persona me persigue para devolverme lo que se me ha caído, la sociedad dice, oye, ese está loco, está desviado, dice, cuando en realidad ha hecho lo correcto. Mire cómo se ha invertido los panoramas sociales, ¿no? O la persona que encuentra un celular, pues muy caro, y dice, yo no tengo celular, me encontró ese celular caro. Y si la persona va buscando que timbren para devolverle ese celular sumamente caro, no teniendo él el celular, y no teniendo la obligación tampoco de hacerlo, más bien la sociedad dice, oye, este está desviado, ¿no? Está desviado. ¿Y qué pasa en las sociedades, por ejemplo, que hay, ¿no? Países que las incidencias criminales son muy bajas, son muy bajas. Tienen una sociedad mejor, puede ser, ¿no? Pero tienen otras cosas que son más elevadas que otras, ¿no? Como son las conductas suicidas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿qué encontramos, no? ¿O qué nos hace reflexionar, no? O sea, la persona que es feliz, la persona que es feliz, feliz con lo que tiene, feliz con quien está, feliz con lo que logra, no tiene la necesidad de cometer ningún delito. La persona infeliz es la que comete el delito. Después, hay infelicidad, hay infelicidad. Porque no tengo lo que el otro tiene, porque quiero lo que el otro tiene, porque deseo lo que el otro también tiene, y como no obtengo lo que quiero y a la final es entonces no soy feliz hasta que yo lo logre. Entonces, pero como yo quiero seguir yo quiero seguir la conducta correcta, entonces no voy a alcanzar eso, entonces tengo que hacer un desvío. Y a veces las personas se hacen un desvío inmenso, que son de repente las conductas delictivas graves, ¿no? La perspectiva penitenciaria, así es, ¿no? Cumplimiento de dignación. Claro, ¿no? Si yo quiero lograr objetivos importantes, y sobre todo son importantes por los costos que dan al Estado, ¿no? No sé cuál será el costo de cada persona con pena privativa de libertad en cada uno de los países a que pertenecemos, ¿no? Pero si yo voy a invertir dinero para tener un producto que no me va a salir nada, estamos trabajando a pérdida, ¿verdad? La fisionomía, que fue parte de los fisionomistas, ¿verdad? Que estamos hablando hace un momento, que cómo se clasificaba la delincuente por el fenotipo. No, la maldad era sinónimo, estaba relacionada con la fealdad y la bondad con la belleza, ¿no? Pero como dije, esos son aspectos externos, que a la final vemos que esa correlación de los factores somáticos con factores psíquicos, este, son realmente independientes, pues podemos encontrar una persona que físicamente no puede ser agraciada, pues tiene un alma maravillosa, pues y una dulzura y una paz excepcional, ¿no? Como también podemos encontrar personas muy hermosas, muy bellas, muy cultas, pero que no tienen calidad humana, ¿verdad? O sea, el hecho que yo tenga instrucción, no me hace que tengan calidad humana. Hay personas que tienen calidad humana que no tienen instrucción, y hay personas con mucha instrucción que no tienen calidad humana, ¿verdad? Acá aparece también Batista de la Porta, ¿verdad? En su obra Fitonomónico, que estudió el lenguaje no verbal. Bueno, ese es interesante, ¿no? Porque a la final a la actualidad, los psicólogos y los psiquiatras trabajan con el lenguaje no verbal, ¿no? Es más, dentro del protocolo de informe que piden en las pericias, tanto psicológicas y como psiquiátricas, lo primero que se coloca es el porte, comportamiento y actitud, y eso está en base al lenguaje no verbal, ¿verdad? La mirada de los ojos, la postura de la cara, la postura de las piernas, la postura del movimiento corporal, cómo se sienta, bueno, todo lo que me pareció interesante, ¿no? Gesticulación y expresión facial a las respuestas. Aseguró que los estados ánimos tienen un reflejo extremo. Así es, ¿no? El comportamiento criminal se refleja, es verdad, ¿no? Y visitó prisioneros y observó las necropsias de los delincuentes. Interesante. Cuando uno, pues, visita, y ustedes, por su estudio, si ustedes de repente han visitado, los comportamientos son característicos, ¿ah? Comportamientos son característicos, ¿no? Si uno, digamos, agrupa a personas que han cometido delitos por robo agravado, tienen una particularidad en su comportamiento muy especial, ¿no? Si uno visita un grupo, personas que tienen delitos contra delitos por asistencia alimentaria, también tienen otro perfil, ¿no? O sea, robo agravado, asistencia alimentaria, homicidio, delitos contra la libertad sexual también, ¿no? O sea, son grupos humanos que tienden a tener un perfil. Pero por otro lado, la subcultura de lo que significa Pinales hace que la persona adopte esos tipos de gesticulaciones, expresiones faciales y corporales, para que veamos cómo el contexto social influye mucho sobre las personas, ¿no? En esta fisionomía, aspectos externos, aparece también Lavater, Caspar, escritor, teólogo, ¿no?
Y él también, el intelecto relacionado con la frente, no estuvo muy lejos de ser verdad, porque ahora se sabe que el lóbulo frontal, hemisferio izquierdo, está localizada el área de la inteligencia, o sea, no estuvo lejos, ¿no? 1741, 1801. Y los instintos están relacionados con el mentón. Bueno, era la fisonomía, equivocado o no, tuvo un peso y un significado bastante especial, ¿no? Bastante especial, que después se dejó de lado, ¿no? Se dejó de lado, se dejó de considerar, ¿no? Porque vieron que no, ¿no? Entonces estas áreas relacionadas con la fisionomía tenían que ver con la moral, la emoción, la sensibilidad. El hombre tiene una maldad natural, yo diría que el hombre tiene instintos, y todos tenemos instintos. Todos tenemos instintos. Lo que pasa es que nuestra formación nos permite a nosotros de repente tener esta modulación de las conductas instintivas, ¿no? Esta modulación, que algunos le llaman, pues bueno, inteligencia emocional. Puede ser inteligencia emocional, pero tiene más también inteligencia emocional, pero yo diría también que tiene que ver con lo que es la formación religiosa, ¿no? Este, algunos son católicos, otros son protestantes, o sea, no se critica a la religión, ¿no? Hay libertad de culto, credo y expresión, pero la calidad humana se ve en cómo yo me porto con los demás. Y si yo me porto con los demás de forma apropiada es porque de repente tengo ese sentimiento de cristiandad hacia mis semejantes, ¿no? Mm. La frenología, como vimos hace un momento, era pues este, esa división del área cerebral con relación a los funcionamientos que tuvo mucho que ver, ¿no? Estos mapas frenológicos, las 38 regiones, después aumentaron. Bueno, en realidad eso todavía está, a pesar que tiene muchos años atrás, aún todavía está dentro del conocimiento, las últimas que dije, las áreas de Boltzmann, ¿no? Acá había que ver el concepto del delincuente nato, que fue lo que los primeros criminólogos dieron junto con Lombroso, ¿verdad? Acá está la frenología. Y como mencionamos, las áreas 6, 5 y 6, que son las áreas parieto-occipitales, perdón, temporo-occipitales, las áreas temporo-occipitales, son las que tenían que ver con la violencia y criminalidad, ¿no? Después se dieron cuenta que era hasta ahora, ¿no? La amígdala que está en el centro base cerebral con una comunicación con el lóbulo frontal responsable del comportamiento humano. Bueno, la ciencia nunca acaba, progresa, cambia, ¿no? Y lo que hablamos hoy día de repente no es, pues yo puedo estar equivocado en muchas cosas, por favor, ¿no? Sí. De repente muchos están en desacuerdo, muchos dirán que está hablando el doctor, sí, tiene razón, pero es lo que uno va caminando y va expresando a través de lo que va encontrando como estudio, ¿no? Hasta que aparece Pinel, aparece la psiquiatría dentro de la criminología y dice, oye, un momento, pues dice, ¿no? Si bien es cierto, los enfermos mentales eran quemados vivos en un inicio, en un segundo momento de la historia de las enfermedades mentales, los enfermos mentales eran puestos en prisiones, ¿no? Junto con los delincuentes y las prostitutas. Y con los delincuentes y las prostitutas, porque pensaban pues que ellos también infringían la norma, pero involuntariamente, ¿no? Hasta que Pinel se dio cuenta, 1745, 1826, y dijo, no, hay personas que están en prisión que no tienen por qué estar en prisión y que no obedecen a lo que significa una conducta delictiva. Entonces se procedió a la separación y Pinel creó los primeros hospitales para enfermos mentales, dándole categoría de enfermos psiquiátricos y no delincuentes, ¿verdad? Esquirol habló de las manías, manías intelectivas, manías instintivas, manías afectivas, manías. Bueno, realmente las manías viene del término maníaco y el comportamiento maníaco
tiene que ver con exacerbación del estado de ánimo y del humor. Y cuando esto es muy elevado, entonces los furores maníacos, descompensaciones maníacas, que son lo que ahora conocemos con trastornos afectivos bipolares, ¿no? En la clasificación 9 y 10 de la Organización Mundial de la Salud, 10 de la Organización Mundial de la Salud, y en la 9 se considera como psicosis maníaco-depresiva. Y es que los trastornos afectivos bipolares algunas veces hacen cuadros psicóticos, ¿no? Pero él lo consideró como locuras sectoriales, manías intelectivas, bueno, ¿no? James Pritchard, ¿no? Personas incapaces de sentir afecto o remordimiento. Bueno, locura moral. La locura moral. ¿Dónde aparece la locura moral? Pues que nosotros tenemos todos dos tipos de conciencia, ¿no? Una conciencia neurológica y una conciencia psicológica. Y la conciencia psicológica es la que tiene que tener con el discernimiento y juicio crítico. Tiene que ver con la moral, tiene que ver con la ética. Ética es parte de la filosofía que estudia ese comportamiento humano, ¿no? Tiene que ver con el amor a los seres humanos, ¿no? O sea, la filantropía, ¿no? El amor a los seres humanos. Entonces, esa conciencia psicológica es lo que nos da la calidad de personas, ¿no? Y que Cowles Pritchard lo denominó como locura moral, ¿no? ¿No? Entonces aparece la criminología clásica, ¿verdad? Y la criminología empírica a través de la evolución, que es la que estamos nombrando, ¿no? Y el positivismo criminológico es cuando ya se instala esta teoría pues del conocimiento de las bases del crimen, y cómo combatirlas. Bueno, ahí lo único que se combatía era con programas de prevención realistas y científicos, ¿no? Con respecto al positivismo criminológico que tenía que ver con, con las teorías del delincuente nato, ¿no? Y acá está, ¿no? El positivismo cree que en el estudio del delincuente su forma de proyectar y propio hecho es en sí, por lo que son importantes y significativos los estudios tipológicos y la propia concepción del crimen como subtipo humano. Bueno, en ese tiempo esos conceptos eran ciertos, pues, ¿no? Subtipos, ¿no? Atávicos, regresivos, ¿no? ¿No? Califica la ficción de la libertad humana y fundamenta el castigo en la idea de responsabilidad social que significa vivir en común. Bueno, eran los primeros derechos, derechos penales clásicos, ¿no? Sanción punitiva, castigos, etcétera, ¿no? No, el positivismo se acompañaba del derecho clásico y el derecho penal actual como que en un comienzo este, tuvo y se pensó que la criminología era base del derecho penal, el estudio de lo que se confunde hasta ahora, ¿no? Como digo, por favor, ustedes ingresen, ¿no? Busquen imágenes de criminología y van a encontrar imágenes de criminalística, que es una ciencia también muy bonita, como dije, pero siempre va como si fueran similares. No son similares, ¿no? Son objetivos diferentes, ¿no? Son objetivos diferentes, ¿no? ¿No? Entonces, esta corriente pues carece de ideas liberales, propugnando el antiindividualismo, no todos entran en el mismo costal. Y no es así, pues, ¿no? Entonces, la antropología criminal, como dijimos en un momento, y presentamos la imagen de César el Hombroso, fundador de la antropología criminal, y él se dedicó específicamente a eso. Pues, ¿no? Acá está este dato interesante, ¿no? 400 necropsias y 6.000 análisis de delincuentes vivos. O sea, él empleó las estadísticas. No olvidemos que las estadísticas es una rama de las matemáticas y que las estadísticas que ustedes que están haciendo los estudios de posgrado, etcétera, maestría, doctorado, siempre está la estadística, ¿no? Siempre está la estadística. Y en realidad la estadística nos permite ser objetivos en la vida, ¿no? Lo que yo puedo medir, lo puedo controlar, mejorar y conducir, pero acá, ¿qué pasó? ¿No? O sea, en ese momento tuvo mucho peso, pero después se dieron cuenta pues, que no, ¿no? ¿Por qué? Porque las ciencias van avanzando, los estudios van avanzando y las cosas que creemos que son ciertas en un momento, después ya no lo son, ¿no? Pues vuelvo a repetir, yo puedo estar equivocado, por favor, no se molesten, bueno, etcétera, pero así es, pues, ¿no? Nos podemos equivocar y después las cosas se van a modificar, ¿no? Y se modifican. ¿No? Relacionada al atávico, la locura moral y la epilepsia. Bueno, ya sabemos que nosotros que la epilepsia es una enfermedad que es trastorno de conciencia neurológica
y que no es que el epiléptico sea delincuente, sino que puede haber comisión de delitos en los estados crepusculares de conciencia sin grabar en la memoria el hecho acontecido. La persona es inconsciente del acto cometido. Por eso es que, por eso es que en los artículos de inimputabilidad de los códigos penales que hemos revisado, que se revisa, perdón, hemos revisado con un grupo de estudiantes de los países sudamericanos, de los países europeos, Estados Unidos, o sea, enfocan la inimputabilidad de diferentes formas. Y por lo menos en el Perú eh, empieza la inimputabilidad en el artículo 20 del Código Penal, dice el que por grave alteración de la conciencia, y la epilepsia es una alteración grave de la conciencia, ¿no? Con pérdida de ella y convulsiones tónico-clónicas, mordedura de lengua, cialorrea, relajación de esfínteres. Y en el momento de recuperación, en esos estados crepusculares de conciencia, crepuscular que significa entre el anochecer y el amanecer, la persona no ve con claridad lo que está pasando, puede haber una comisión de delito y no hay un registro nésico del hecho cometido. Acá está, ¿no? La clasificación de él, pues el delincuente nato lo considera atávico. Bueno, pues o sea, el atávico es la conducta regresiva dentro de la progresión humana, es una conducta, pues, algunos decían, ah, ya él considera el eslabón perdido entre la evolución del primate y el hombre, bueno, etcétera, ¿no? El locus moral, que tiene que ver con las psicopatías, ¿no? Ahora están clasificados los locos morales dentro de lo que son las psicopatías antisociales o las psicopatías disociales también, ¿no? El epiléptico, que ya sabemos que es una enfermedad y que en ese tiempo, pues, no era un delincuente, ¿no? Y generalmente las personas que tienen un daño cerebral tienen una propensión al difícil control emocional, no son impulsivos, ¿no? Bueno, el loco ocasional, bueno, que tiene que ver de repente con el loco pasional, ¿no? Porque ahora se conoce con ese nombre, con los delitos afectivos por emociones violentas, ¿verdad? ¿No? La cólera, la rabia, los celos, etcétera, ¿no? Conllevan los actos delictivos, y no es raro encontrar, ¿no? O eres para mí o no eres para nadie, y te mato, ¿no? O se matan, bueno, etcétera, y se da conociéndose los actos como actualmente se conocen delitos afectivos por emoción violenta, o sea, el término delincuente y el término criminal se ha ido pues modificando con el tiempo, ¿no? Que antes a cualquier persona le ponían la etiqueta y así era, ¿no? Como ahora también, ¿no? A veces nadie está libre de estar en una situación difícil, de repente pues nos etiquetan de algo que no hemos hecho, ¿no? La criminalidad femenina, sí, efectivamente, ¿no? También, como expresamos en la reunión anterior, ¿no? Las obras que hizo sobre el delincuente nato y que habló también sobre delincuencia femenina, ¿no? Hay otro libro, güey, que me olvidaba, este, psicoanálisis de una prostituta, ¿no? Psicoanálisis de una prostituta, donde ve la criminalidad femenina, la cual está asociada a la teoría endocrinológica, ¿no? ¿Por qué hay más hombres y más las cárceles para hombres son mucho más grandes que las cárceles para mujeres que son más chicas? Y que viene asociada a la teoría de la testosterona, ¿no? Como hormona masculina que tiene la teoría endocrinológica de la criminalidad, ¿no? El ojo político, bueno, sí hay pues también, ¿no? ¿No? En su obra El crimen causal y remedios. Bueno. Ah, y acá habla, ¿no? Factores exógenos causales. Comienza, de todas maneras, a pesar de que él era un, ah, una teoría genética, ¿no? En donde el delincuente nato, miren cómo él hace la obra del crimen causal y remedios, factores endógenos, exógenos causales, o sea, sí había un contexto social que podía él justificar como un desencadenante de lo que ya la persona venía dentro de su genética, ¿no? Enrique Ferri, interesante, pues Ferri habló de la sociología, que es lo que estamos hablando al comienzo de la reunión, ¿no? Decía, caramba, tiene que haber, pues, ¿no? Factores sociales, factores inherentes a la persona, factores psíquicos que hace que la persona tenga esos factores criminales. O sea, no solamente Ferri no solamente se guió en esos años por la genética y el positivismo clásico de la estructura física, sino él consideró también el contexto social, factores
para explicar el perfil de la conducta delictiva, ¿no? Habló también, así, del delincuente nato, habitual, ocasional, ¿no? Delincuente involuntario o imprudente. Bueno, eso va, pues, de acuerdo a las estructuras de personalidad, ¿no? Porque a veces hay personas inmaduras, imprudentes, ¿no? Dependientes, que van metiéndose en dificultades, no porque tengan la etiqueta de delincuentes, ¿no? No porque tengan conductas criminales, sino forma una parte de respuesta, a veces, sí una conciencia social previa, ¿no? Pero no vemos que exista una real intención dolosa de sus actos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues la tipificamos y sancionamos, punto, ¿no? Y no vemos, ¿no? La parte jurídica, así es, ¿no? De la criminología jurídica, veía pues como el delito, como vemos acá, un delito natural, Rafaela Garófalo, ¿verdad? Que es una conducta nociva para la sociedad. Garófalo también era parte de la escuela positivista, anomalía moral de base orgánica. Para él, estas anomalías psíquicas tenían una lesión cerebral y no dejó de tener una real validez, ¿no? Porque una cosa es lo orgánico, que es demostrable a través de una tomografía, una resonancia, pero lo funcional no sale en ese tipo de exámenes. Ahí viene. Entonces, en el derecho penal, como todo es evidencias, entonces hay lesiones que no son orgánicas, ¿ah? Pero que hay anomalía psíquica funcional. ¿Y dónde sale eso? Bueno, lo que va a salir son en las pruebas psicológicas, ¿no? Entonces, si nos dedicamos, la psicología también forma parte de la criminología, ¿no? Entonces, tendríamos que conocer, bueno, qué herramientas de estudio cuenta el psicólogo para poder objetivar lo subjetivo. Porque en todas las especialidades médicas ustedes van a encontrar que las cosas son objetivas, que acá está la radiografía, que acá está la tomografía, que acá está la resonancia, que acá está la A más B más C. En cambio, en la parte psíquica no somos muy objetivos, lo que nos obliga de repente a usar las evaluaciones psicológicas muy profesionalizadas para poder sustentar el daño funcional de la psiquis, ¿verdad? Sus aportes fueron pues la filosofía del castigo, que creo que hemos estado filosofando sobre el castigo durante todo este tiempo. ¿Cuál es la finalidad de la pena y su fundamento? Opuesto a la socialización y prevención. Bueno, opuesto pues quizás por desconocimiento, ¿no? Sí, pues había un desconocimiento, ¿no? Pero esos eran los orígenes, pues, orígenes de la criminología, siempre pensaba, ¿no? En España, bueno, algunos representantes europeos de los años 1800, ¿no? Pedro Odaro, Rafael Salías, ellos también tuvieron sus representantes, ¿no? Que entraron dentro de los estudios antropológicos y sociológicos como estudiosos del contexto externo que motivan la criminalidad. Y esta de acá, pensamiento psicosocial, de tarea estadística, ¿no? Es interesante, estudio cartográfica. Las estadísticas también forman parte interesante, bueno, siempre fue, y es más, ¿no? Creo que nos obligan a llevar a todos los cursos de estadística para objetivar cuando uno entra en una etapa de investigación, ¿verdad? Este pensamiento de tarde de las escuelas eclécticas, escuelas de Lyon, tareas ambientales, bueno, tiene bastante sustento. Hay una obra que engloba casi todos estos aspectos sociales que la escribe Luis Felipe Angeli, más conocido como Sofocleto, es un escritor, y se escapa de su perfil de escritor humorístico, digamos así, y hace una obra bien interesante, ¿ah? La Tierra Prometida. La Tierra Prometida de Luis Felipe Angeli. Y esta lucha de escuelas me hace acordar a esta situación de los ambientes, de los pensamientos psicosociales, o lo que significa la moral o no. Y la Tierra Prometida venía a ser la capital de la ciudad. Entonces, una persona de sierra viene a conquistar la capital de la ciudad porque tenía información, pues, que había trabajo, que había progreso, lindas casas, muy bonitas. Sí, era cierto lo que decía, pues, pero de repente no era una realidad para él.
Y a través de la obra, ven pues cómo esta persona viene a vivir en un cerro, en la última, en la cúspide, en la punta del cerro, en una habitación semiconstruida de tejas y madera, bueno, etcétera, de una persona que había muerto ahí por tuberculosis. Y de todas las peripecias que pasa este hombre para poder conquistar la tierra prometida. La tierra prometida era la capital de una ciudad, pues grande, ¿no? En este caso, en Perú es Lima, ¿no? Y esto sucede para el escritor en esta parte de Lima, en donde el actor principal llega pues de la zona de sierra, no tenía nada, y llega a vivir a un cerro, y de este cerro llega a conquistar el cerro, viviendo en la punta, su logro máximo fue vivir en la pista del cerro, y su máxima aspiración, y su máximo logro fue vivir, trabajar en un grifo frente al cerro. Y en esa situación de querer progresar y frustraciones que se da en muchas de las personas que tienen estos aspectos delictivos, tienen los hijos comienzan a tener conductas desviadas, él trata de enmendarlos, pero no los enmenda, frustrado por lo que supuestamente quiere alcanzar, o sea, las ambiciones de poder, ¿no? Que creemos que la felicidad está en cosas materiales, ¿no? Y no está en cosas materiales. Está en otras cosas, pero a veces tenemos el desafío de querer conquistar, lo cual tenemos por supuesto derecho. Pero la realidad es otra, pues, ¿no? Y ahí es ahí donde encuentran los desvíos. Finalmente, este hace un cuadro psicótico al ver que su hijo menor quiere cruzar una pista, es atropellado por un camión, el camión fuga, lo deja muerto en la pista y entra en un cuadro psicótico, ¿no? Entonces él comienza recién a expresar lo mal que se sintió durante todos los años en el afán de conquistar esta tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? Era la conquista, pues, de la capital de una ciudad grande, ¿no? Interesante, porque relata, pues, las luchas sociales y los encuentros y los aspectos de por qué la persona llega a tener una conducta, que se desvía de lo normal, ¿no? Estos en la etapa científica destacan, pues, Lombroso, Garofalo y Ferri, ¿no? Investigación criminológica, psicología criminal, biología criminal y sociología criminal. Bueno, es interesante porque dentro de lo que es la biología criminal están las neurociencias, en donde la sumatoria de estas tres nos va a llevar a estudiar a la persona que lo comete como un fenómeno individual y también social, ¿no? Y que nos lleva también, como dice acá, esta pequeña, pequeño sticker con respecto a que, bueno, pues se tiene que investigar, ¿no? ¿No? Y que esta es una de las disciplinas, una de las tres disciplinas, y dentro de la biología es la que más se ha avanzado en estos años, que es las neurociencias, ¿no? Entonces la criminología, pues, es una disciplina superior, ahí con diversas ramas del fenómeno delictivo. Es súper, súper interdisciplinario, diría yo, transdisciplinario, porque las profesiones son inalcanzables para el estudio de la criminología, lo que nos obliga a aglutinarnos, a integrarnos y a coordinar cómo trabajar. Por eso decía, pues, estos encuentros son formidables, estos encuentros son magníficos. Y pienso que nunca deben acabar, es más, nunca acabarán, porque hay tanto que conversar, tanto que estudiar y tanto que leer que nunca acaba, ¿ah? Nunca acaba. El método científico, así van conformando el cuerpo y conocimiento de una determinada ciencia. Definición del problema de formulación de hipótesis en caso de los trabajos que se tengan que presentar y estudiar. O sea, ya está protocolizado los informes que deben darse con relación a los estudios que nosotros tenemos que tener desde el ángulo que nosotros estudiamos, ¿no? Y de todas maneras, las estadísticas nos dan un contraste de las diferentes hipótesis y nos conducen a un camino verdadero, ¿no? Aunque no olvidemos que las estadísticas pueden corresponder en un momento social, ¿no? Porque los momentos sociales podrían cambiar, ¿no? Y los análisis de los datos involucran aspectos de la criminalística también. Sí, ¿por qué no? No es que lo excluya, sino yo hago la diferencia para ver los objetivos, pero eso no significa que estén divorciados, ¿ah? De ninguna manera, ¿no? ¿No? La entrevista, que es una
fundamental en todos los estudios criminológicos y los diferentes tipos de entrevistas que pudieran haber, ¿verdad? Las dirigidas, entrevistas, ¿no? O los interrogatorios que uno tiene, que son preguntas cerradas y uno va en busca de arrancar una verdad. Y la entrevista, pues, que tiene una situación más abierta, ¿no? Más clínica con relación a lo que se quiera buscar, ¿verdad? ¿Verdad? La psicopatología, la investigación psicopatológica, ¿no? Dentro de la psiquis y las principales enfermedades mentales, que de repente serán motivo, pues, de una reunión posterior, ¿no? Bueno, ¿qué enfermedades mentales hay? ¿Y qué podemos hacer con esas enfermedades mentales, verdad? Y ahí nos encontramos de que esto de enfermedad mental y delito no es muy cierto, ¿no? A la final nos encontramos que las estadísticas demuestran que los enfermos mentales son los que menos delitos cometen. Más cometen delitos los enfermos de otro tipo de patologías de personalidad, más no de la psiquis, como la psicosis, o esquizofrenia, que antes se creía que esos eran pues los locos morales, los locos epilépticos. No, dentro de la psicopatología vemos que los delincuentes que más hay son los trastornos de personalidad, ¿no? Y la trastorno de personalidad es responsabilidad de los padres y del contexto social, ¿ah? Miren cómo los aspectos teóricos se van juntando, ¿no? La experimentación, los test psicológicos, es importantísimo, las pruebas psicométricas y proyectivas a cargo de las técnicas de medición de los psicólogos expertos nos van a llevar al perfil de esa persona que está en estudio y frente a nosotros, porque no olvidemos que todas estas personas pues tienden a disimular, a simular y a pretextar el tipo de comportamientos, ¿no? Y los métodos sociométricos que las profesionales en sociología tienen ya protocolizados sus maneras de informar, de tal manera y que los sociólogos, personalmente para mí, son mis ojos que no ven, ¿no? O sea, yo no puedo ver lo que está en el contexto de la persona que entrevisto, pero los sociólogos sí van a ir a ver y van a informar cómo ven el contexto de dónde está esa persona que entrevisto. O sea, la herramienta como herramienta es muy útil, ¿no? Y conlleva pues después una discusión grupal que es interesantísimo esas discusiones grupales sobre una persona que está en estudio, ¿no? La opinión del sociólogo, la opinión del psicólogo, la opinión del psiquiatra, la opinión de la profesional de la salud, o sea, la opinión de la persona que está a cargo de los tratamientos, ¿no? Que son las terapistas ocupacionales. Y se forma pues una situación muy simpática, ¿no? En donde las opiniones van y vienen y se da la medida resolutiva en grupo y en equipo. Acá no se puede trabajar de manera individual, ¿no? Necesariamente se tiene que trabajar en equipo. Los diseños experimentales, los estudios que se realizan y los seguimientos, ¿no? O sea, no basta con una, sino hay que hacer el seguimiento correspondiente para ver la evolución durante un periodo de tiempo, una prueba de tiempo, para ver si lo que estamos corrigiendo a través de las intervenciones terapéuticas es la real, ¿no? Pues ver estudios de seguimiento, ¿ah? Bien, tenemos los métodos de investigación, ¿verdad? Los métodos de investigación. ¿Y qué cosa tenemos en el Perú? Bueno, en el Perú esto está escrito. Son programas de prevención criminológica. Está escrito. No me consta que tenga una solidez, pero está, que me parece que es bueno, ¿no? Entonces, hablar de programas de prevención, primero tendría que haber conocimientos de criminología. Si no existe conocimiento de criminología, de repente las cosas no van por el camino que uno desea, ¿no? Entonces, dentro de nuestra política criminal en este país, se supone que uno tiene que precisar qué cosa es lo que está existiendo en este lugar del mundo, ¿no? Entonces se pretende trabajar a través de planes de prevención con los jóvenes líderes en los centros educativos. Bueno, esto siempre ha existido, ¿no? Siempre nombramos un delegado, un brigadier, etcétera, que viene a ser un joven líder con un perfil de comportamiento a imitar, que me parece correcto, pero este joven líder tendría que tener una preparación también para que realmente sea un acompañante terapéutico de lo que nosotros enfocamos, preventivo, acompañante terapéutico preventivo, yo le llamaría, ¿no?
Y esto es proyección del Ministerio Público, ¿no? Ah, no veo que esté cristalizado, ¿no? Padres construyendo hijos de éxito. Acá intervienen las escolaridades, la famosa escuela para padres. Pero la famosa escuela para padres también es un saludo a la bandera, pues porque las escuelas para padres, primero, que solamente van las mamás, no van los papás, y segundo, de que me pareciera que las escuelas para padres es una cosa muy importante en las etapas primarias, en la conformación de estructura de personalidad y prevención de este delito, ¿no? Y que tendría que estar a cargo de profesionales expertos con estudios en familia. Que a veces abanderamos cosas y no acreditamos lo que supuestamente estamos haciendo, ¿no? Y algunas personas dicen, yo tengo mucha experiencia. No, una cosa es experiencia y otra cosa es rutinización. Y para que sea experiencia yo tengo que acreditarlo a través de un estudio, ¿verdad? Bueno, vienen a ser los fiscales escolares, que son las personas, como dije, que están en las instituciones educativas, pero que estos jóvenes tendrían que capacitarse dentro de, ¿no? Bases mínimas de criminología para que puedan ser aplicadas, no con ese nombre, como digo, pero no tendría que haberlo, ¿no? La justicia juvenil restaurativa, ¿no? Reconocimiento de responsabilidad, reparación de daño, reinserción social, pero para esto pues tendría que trabajarse con equipos y equipos de control, esto con fines preventivos dentro de lo que es política criminal. Bien. Y esto es que está a cargo de la Fiscalía, jornadas de acercamiento a la población. Bueno, lo último que sé que está viendo y que creo que va a ser efectivo es la Escuela de Formación de Serenos. Entonces, como los serenos están dentro de la prevención de la política criminal y pertenecen a la municipalidad y un sector de la sociedad, la idea es que la sociedad también se una con los elementos representativos de control y que formen una sola unidad contra las conductas delictivas. Pero para esto también en esta escuela de serenos se le forma. Y en México, ah, sí, el doctor Renzo de la Universidad San Martín dio una exposición sobre la escuela de serenos e invitó que esta escuela sea realizada. Renzo Bonifaz, muy, muy bueno doctor, docente extraordinario, experto en criminología. Él, en esta exposición que hizo sobre la Escuela de Serenos, dio a entender pues, que tenía que ser una sumatoria de lo que significa todos los elementos que entran dentro del control social. O sea, no solamente son serenos en la municipalidad, ¿no? También son las entidades privadas de las policías de seguridad, ¿no? Seguridad privada. Y ¿por qué no? Pues, ¿no? Tendrían que intervenir los agentes penitenciarios de los centros penitenciarios, agentes, con la finalidad de que conozcan y se introduzcan dentro de lo que es la conducta criminológica, ¿no? Me parece, ¿no? Así es, ¿no? Otras medidas, programa de prevención situacional, programa de prevención multiagencial, que es que estamos hablando, programa comunidad cívica, que es la que involucran a la escuela de sirenos para que se trabaje junto con las personas que viven en una comunidad y en la lucha unida, ¿no? O sea, que el elemento representativo del control social sea parte y que la misma sociedad, la misma comunidad lo involucre como parte de ellos, en colaboración con ellos, ¿no? Que ese es el objetivo. Me parece bien. Bueno, el programa Democracia Joven, siempre el enfoque es bueno. Lo que no conozco es bueno, dos cosas de repente como anécdota personal, ¿no? Porque, Instituto de Investigación de Ciencias Criminológicas y Penitenciarias, me comuniqué a la central y dije, quiero hablar con el criminólogo, estoy interesado, ¿no? No hay criminólogo, no hay. Instituto de Ciencias Criminológicas y Penitenciarias, no hay criminólogo, ¿no? O, si pues, esa es una de las cosas ¿no? Y son los que trabajan directamente con los centros penitenciarios, ¿no? Entonces dije, ¿cómo? No hay criminólogo. Entonces hay cosas que no están, no se ven. O en el organigrama del Ministerio Público señala Oficina de Observación Criminológica. Y me fui personalmente al Ministerio Público para ver dónde está la Oficina de Investigación Criminológica. Bueno, está en el organigrama, pero ni siquiera tenía área física. Y la respuesta es que en nuestro país no hay pues universidades que califiquen y que oferten el estudio de criminología, ¿no? No hay. Mm.
Plan Nacional de Política Criminal. Los profesores de una universidad San Martín aquí en el Perú pertenecen a estas comisiones. Sé que pertenecen, pero aún no sé si, porque no constato la efectividad. Y no la constato, ¿por qué? Porque cuando salió la ley de inclusión, también mi preocupación era, bueno, ¿y cómo los profesores o auxiliares de educación iban a recibir a estos niños que tenían una patología, sin el previo conocimiento de lo que significan las enfermedades emocionales en los niños, ¿no? Y entonces ahí pude hacer visita a varios centros educativos y estos planes escolares estaban entre comillas, están escritos, ¿no? Lo único que sí está escrito y posiblemente sea es esa escuela de serenos, ¿no? Que corresponden a las municipalidades por sectores en donde va a involucrar a la sociedad en la prevención del delito con base criminológica, ¿no? Eso es lo que sé, ¿no? Que me parece muy, muy buen inicio, ¿no? Consejo Nacional de Política Criminal, así es, que funciona pues en Lima, en la capital de nuestro país, en donde hay eh, docentes especializados en criminología que la han hecho fuera del país y que prestan sus servicios. Hablo de la Universidad San Martín, que tiene el Centro de Estudios Criminológicos acreditado, ¿no? Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que es lo que decía que he visitado, pero está en el organigrama, pero no es, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quedamos, pues, no? Que hablar de programas de prevención criminológica en el Perú implica hacer mención de la política criminal que tiene nuestro país, y de repente muchos de ustedes también, ¿no? Que estas diapositivas sirvan de base para investigar si realmente existen o no y que sean ustedes promotores, no promotores. No, a mí me satisface mucho el encuentro con ustedes porque me siento que divulgo algo que de repente ustedes son expertos, de repente conocen o de repente no, pero es que nos una, ¿no? Porque esto es no es solamente en nuestro país, sino es en todos los países del mundo, que pedimos a gritos lo que significa seguridad ciudadana hace más de 20 años, ¿verdad? Y debe estar refiriendo no solo a la represión ante la comisión de delitos, lógicamente. O sea, la política criminal tiene que variar la idea de la sanción punitiva y sancionadora a la acción preventiva. Si no, no se habla de política criminal, ¿no? Es un problema de todas las sociedades y explica la internacionalización de las ciencias penales. Así es. Y el objetivo de nuestra universidad ciencias jurídicas justamente es este tipo de eventos con la finalidad de prevenir las conductas criminales, prevención, ¿no? A través de la educación, ¿no? Así es. Y nunca ha existido una política criminal en nuestro país, ¿no? Adecuada. Está escrita, pues, pero no existió. Por eso es que la criminalidad sigue en aumento, ¿no? Y ustedes podrán hacer también su estadística del país en donde nos acompañan, ¿no? Muy bien. Doctores, yo les agradezco su compañía. Muchas gracias por recibirme, con ustedes, ¿no? Muchas gracias por recibirme eh, en su país de Guatemala, ¿no? Y como siempre, mi agradecimiento, pues, a la universidad que me da esta posibilidad de sentirme bien con temas que son tan importantes, tan agradables discutirlos, tan agradable de conversarlos, ¿no? Que es la Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas de Miami, Florida, en donde, aparte de darle las gracias, le doy la felicitación de este tipo de eventos que nos va a servir como una medida de prevención dentro de lo que son las políticas criminales, y que de repente este tipo de eventos, pues, que no se pierdan, ¿no? Con la finalidad de que nos una internacionalmente con objetivos en común. Un fuerte abrazo pues para todos ustedes, les agradezco mucho y siempre estaremos en contacto, ¿ok? Muchas gracias, muy buenos días, gracias.